Pues buenos días, buenas tardes. Ya. Primero darles las gracias por estar presentes aquí en esta conferencia que hicimos para llevar esta conferencia de prensa. Básicamente es del comité y comités de lucha de la sección novena de la Ciudad de México para dar nuestro posicionamiento con respecto a lo que consideramos el proceso de la democracia sindical y algunos aspectos sobre la cuestión educativa. Se encuentra con nosotros el compañero Roberto Gómez, compañero de la Dirección Política y compañero de la Comisión de Negociación de la Novena, la compañera Sofía, compañera también del Comité Ejecutivo y también perteneciente a la Comisión Negociadora, el compañero Gonzalo Martínez, también de la Dirección Política de la 9 y parte de la Comisión Negociadora, y en un momento más se integra el compañero Pedro y el compañero Francisco. Un servidor Enrique, el secretario general, también parte de la Dirección Política y de la Comisión Negociadora de la Novena. El objetivo es hoy expresar nuestros puntos de vista sobre lo que entendemos de democracia sindical y lo que implica una reforma estatutaria en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y lo que representa exigir un Congreso sin condiciones para llevar a cabo la elección de la representación estatutaria del Comité Ejecutivo Seccional de esta sección de la Ciudad de México, que abarca primaria, preescolar, educación especial e inicial. No sin antes decirles que después del receso vacacional de diciembre, pues nos reunimos nuevamente con el presidente de la Comisión Nacional Única de Negociación el día 7 de enero, en la cual íbamos a hacer un corte de los alcances, o hicimos un corte de los alcances y de los faltantes de las mesas de trabajo. En este sentido, resaltó que habíamos hecho ciertos avances en las diferentes mesas. Ustedes ya saben que es la de reinstalación de cesados, que es la de presos, que ahora se llama de justicia, la de incidencias, la de seguridad social, la educativa y la sindical bilateral, ¿no? En ese sentido, al observar en esa mesa de análisis que estábamos llevando con el presidente de la República y con su gabinete, que saben ustedes que se encuentra López Obrador, Moctezuma Barragán, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, el director del ISSSTE, pues observó que nos faltaban todavía ciertos temas por amarrar, y esto cruzaba por una voluntad ya no tanto política sino de operación, ¿no? Entonces podemos decir que, y aparte teníamos una mesa, también en esa mesa estuvo el gobernador de Chiapas y la secretaria de Educación Pública también de ese estado. ¿Por qué? Porque en la sección 7 de Chiapas había problemas aún para llevar los acuerdos en la operación. Ese día también se puso en la mesa. Se decide entonces que desde ese día hasta el martes siguiente, o sea, del 7 de enero al 14 de enero, íbamos a tener mesas todos los días. Y ese mismo día empezamos con la mesa de Chiapas para poder solventar todos los acuerdos o todos los acuerdos ya hechos para poderlos operar. Y los faltantes. Aquí nosotros decimos que hubo un avance importante, porque como estuvo el gobernador se pudieron llegar a acuerdos que facilitaran ya la bilateralidad, que es lo que exige en Chiapas, el reconocimiento pleno, y los procesos de gestoría o cadenas de cambio. Se avanzó ahí, aún falta, siguen en el estado trabajando. Aquí en el terreno de la mesa de cesados, podemos decir que ya la primera etapa se cerró, nos falta un caso, pero tenemos problemas de regularizar bien los pagos de los ya reinstalados. Faltaba algún concepto, se había cortado alguna quincena, cuestiones de seguridad social. También ya se hizo el compromiso que en esta segunda quincena de enero se proceda a regularizar esto también. Se entregó también la segunda parte de la mesa, que fueron más o menos 66 compañeros,
De esos 66 compañeros ya podemos decir hoy que los 14 que correspondían a la Ciudad de México ya están instalados, ya están puestos para su adscripción y vamos a seguir avanzando. Esperamos que cerrar en el mes de febrero ya toda la etapa de la segunda de instalados. La otra parte, la de incidencias, se hizo una ruta de trabajo por estados, porque el problema es mayúsculo, son los que quedaron fuera, que se llaman omitidos por el FONE, reubicaciones, traslados, recategorizaciones, basificaciones. Es un tema que en diferentes estados no está resuelto, pero ya se acordó la ruta, los criterios generales de solución, y próximamente va a haber una mesa ya para echar a andar esta parte. Con respecto al tema de educación, se acordó que hay la posibilidad de presentar el proyecto nacional de la Centena en un evento nacional, invitando a diferentes personalidades y compañeros de la coordinadora para esta presentación, porque se trata de incidir en los planes y programas y contenidos de este país, como una propuesta que tiene la coordinadora desde su visión. Vamos a seguir trabajando y se propuso también la creación de un centro de investigación. También se está haciendo la elaboración de una propuesta muy concreta para este aspecto. En el tema de seguridad social, solicitamos ahí un incremento al presupuesto. Ustedes saben que últimamente la falta de medicamentos, doctores, enfermeras, administrativos, pues tiene una sustancial importancia en la vida de salud de este país. Entonces ahí lo que se acordó fue, primero solicitamos que se revisara la ley del ISSSTE, es decir, regresar al sistema de reparto transgeneracional, solidario y colectivo que tenía el ISSSTE antes de la reforma del 2007, en la cual se crearon las cuentas individuales. Y también que no se pague a los compañeros jubilados su pensión a través del mecanismo de la UMA. El acuerdo que se tuvo en la mesa es que va a haber por parte de ellos un estudio con la Secretaría de Hacienda, con su Consejería Jurídica, para ver esta posibilidad, dado que es un impacto económico. Pero por parte de nosotros hacer lo necesario en todas las instancias de gobierno, tanto federales, judiciales y del Congreso de la Unión, para presentar una propuesta para regresar al sistema anterior de pensiones. De igual manera que no se pague a los compañeros a través de la UMA. No estamos diciendo que la UMA no se desaparezca, sino que en este sentido, para las pensiones, no se utilizará, dado que representa una baja en las percepciones de los compañeros a corto plazo. Y con esto, entonces, descubrimos que para hacer estos estudios tiene que intervenir Hacienda, por lo tanto también se invitó a la Secretaría de Ingresos y la otra de Egresos para conocer de las propuestas y saber de qué manera se puede ir trabajando. Con respecto a los medicamentos, se acordó de que iban a hacer el inventario correspondiente a tener las previsiones respectivas para que no faltaran medicamentos en ninguna clínica, en todos los niveles, del primer nivel, del primer contacto, que son las clínicas familiares, como los hospitales de segundo o de tercer nivel. Y después pasar también a un presupuesto sobre los equipamientos, porque tenemos infraestructura ya hecha, pero no hay camas, o no hay tomógrafo, o falta un aparato. Entonces también quedó de que se iba a hacer este inventario y hacer la compra respectiva para que las unidades tuvieran lo que se refiere a todo lo que es los medicamentos, el insumo médico y lo que es el equipamiento. Y después también pasamos a que sí van a ver la cuestión de la contratación de los médicos, de las enfermeras y de los administrativos necesarios. Nosotros explicábamos y queremos dejar muy claro que los médicos también son trabajadores del Estado, los del IMSS o los del ISSSTE, dado que explicábamos las condiciones en que trabajan. Primero siguen en papel, no, su sistema interno de informáticos es de muy baja calidad, no funciona, tienen que ir bajo papel. Y después sus consultas son cada 15 minutos, así se nos programan las consultas de ISSSTE. Entonces dijimos, bueno, los compañeros también tienen que tener condiciones adecuadas y necesitan más personal para brindar una mejor atención a todos los derechohabientes, directos como trabajadores o de los familiares que dependen de los trabajadores. También se quedó de que se iba a estudiar esa parte y que ya estaban en el proceso. Ustedes saben que están en ese proceso ahorita los medios, ha sido una nota
sobre la cuestión de los medicamentos o de cómo mejorar la infraestructura. Ahí queremos decirles muy claramente, un presupuesto inicial de 5 millones de pesos, 5,000 millones de pesos, es insuficiente para el presupuesto que está solicitando el ISSSTE. Y también hay una cuestión de que los estados de la República, cuando nos descuentan a los trabajadores de la educación nuestros enteros sobre lo que nos descuentan para el ISSSTE, se tardan en enviar esos enteros a la federación, y eso representa que no tenga el ISSSTE inmediatamente los recursos para poder echar a andar todos los proyectos. Iban a ver esa situación con Hacienda para que no sucediera esto, para que de manera inmediata los estados, una vez hechos los descuentos, los trasladen de forma inmediata a la instancia federal para que sean utilizados en la cuestión del ISSSTE. La otra parte es la cuestión de justicia. Ahí se va a echar ya la mesa de reparación de daños, que implica saber qué están exigiendo los compañeros, tanto presos como los que tuvieron alguna situación de agresión por parte de la Policía Federal en secciones de Peña Nieto, todo lo que es la reforma. Reparación del daño implica no solamente hablar en dinero, sino el apoyo psicológico, el apoyo familiar a todas las personas que sobrevivieron a los hechos, y también implica pasar a la etapa de castigo a los culpables, y que las investigaciones se lleven en buen término para saber qué castigo deben de tener, administrativo o penal, o el que corresponda de acuerdo a la gravedad de su participación en los hechos de agresión a los compañeros. Y vamos a seguir cerrando procesos. Implica también que tenemos compañeros que ya fueron liberados, pero a uno se le regresan sus pertenencias que fueron incautadas, o no se liberan las cuentas. Toda esa parte se está trabajando y se va a dar una ruta muy clara. Sobre la cuestión sindical, bilateralidad, bueno, hay un reconocimiento, como ustedes saben, pleno hacia la Coordinadora Nacional, y en este sentido también con la sección novena democrática, de la gestoría para solucionar los problemas de los compañeros, y por lo tanto también a nivel nacional. Lo que está pidiendo es que haya los enlaces a nivel federal para que los compañeros de la CENTE puedan resolver toda esta problemática de forma bilateral y no tengamos cuellos de botella en ese sentido. En el aspecto sindical, ahorita lo van a tocar los compañeros, pero se quedó, o lo que exigimos es que no requerimos un reglamento de elecciones, de dirigencias, sino requerimos una reforma estatutaria, horizontal, participativa, que sí dé cabida a la opinión de los maestros. Se quedó de que íbamos a trabajar este tema, y también ustedes saben que el Sindicato Nacional, primero con Díaz de la Torre y con Cepeda, bueno, ya estaban ahí, aceptaron las condiciones de Peña Nieto, Chaufet, Nuño, de que los que estuvieran comisionados para hacer la labor sindical tuvieran que pedir licencia, sin goce de sueldo para hacer este trabajo. Lo que exigimos fue que no debía ser, así que debemos tener nuestra relación laboral como todos los sindicatos al servicio del Estado y lo establecer. Ahorita van a hablar los compañeros con respecto a esto, no me gustaría avanzar. Nos quedamos de ver entonces para el próximo 17 de marzo, nuevamente para ya ir, tener un cierre de todas las mesas, esperamos que sea así. Algunas no serán así por los procesos políticos, administrativos, pero la mayoría estará en ese terreno cerrado, ¿de acuerdo? Y en el sentido de la 9, pues estamos exigiendo el cambio de comité ejecutivo seccional y se quite la espuria comisión ejecutiva. En ese terreno es lo general de las mesas, y le daría la palabra de entrada al compañero Roberto para el tema siguiente. Muchas gracias. Bueno, mire, estas reuniones que se están realizando con el presidente de la República prácticamente se están convirtiendo en un diálogo con una agenda de corto y mediano plazo. De entrada, podríamos decir, con todo lo que ya comentó el maestro Enrique, que esta primera etapa, que prácticamente está por culminar, ha sido para desmontar legalmente, por lo menos el carácter punitivo de la reforma educativa y llevar a cabo la reparación de los daños. Digamos que esa es la parte que ya prácticamente está cubierta. En el mediano plazo, los temas que ya están señalados allí en la reunión con el presidente son cuestiones que tienen que ver con otras reformas
pues que también son de carácter estructural, como es la reforma a la ley del ISSSTE y otras. Pero digamos que entre esta primera fase y esta última, pues hay una intermedia que tiene que ver con la democratización sindical. Ese tema nosotros sentimos que se va a convertir en los siguientes meses en el tema central del diálogo, y además se va a convertir en el tema central del quehacer sindical de la CENTE, y es posible que este tema dé lugar a diferentes manifestaciones. El próximo sábado va a haber una reunión nacional de la CENTE, y bueno, pues este va a ser uno de los temas centrales que se va a discutir. Ahorita pues se está hablando de lo que está de moda, que es el reglamento de elecciones. Más que un reglamento, es un manual para maquillar la antidemocracia. Ahorita la maestra pues lo va a explicar, ¿no?, más en detalle. Pero yo creo que es importante que contextualicemos cómo es que se llega a esto. Para empezar, nosotros partimos de que el charrismo sindical del CENTE pagó las consecuencias de la estrepitosa derrota del PRI, porque ellos no solamente apoyaron la reforma, sino apoyaron al candidato oficial que fue responsable de implementar la reforma. Y obviamente, pues, tuvieron que cargar con la derrota que sufrió el PRI. Con la llegada del nuevo gobierno, después de las elecciones, empieza a haber una presión por la democratización de los sindicatos, no solamente hacia el CENTE, ¿no? Tenemos el caso del sindicato petrolero y otros más. En el caso de los petroleros, pues destituyeron a Carlos Romero de Champs. Esa presión también se fue ejerciendo sobre el CENTE. Después viene la reforma laboral y bueno, viene otro ingrediente de presión hacia los charros, porque se sigue insistiendo en la necesidad de la democratización del sindicato. Lo que nosotros hemos observado es que ante este nuevo escenario, el charrismo sindical adopta una postura de subordinación servil, vergonzante ante el nuevo gobierno, abandona ese discurso de defensa de la reforma educativa. Novena, la vida sindical fue cancelada ya desde hace más de 20 años. Nunca ha habido asambleas delegacionales en estos 20 años. Entonces, la asamblea delegacional, digamos que es la unidad sindical a donde confluyen los maestros de una zona escolar para tratar los temas sindicales en tiempo liberal, y eso no se ha dado en muchos años, pues. Entonces, los maestros desconocen totalmente de qué habla este reglamento y demás. Entonces, nosotros creemos que para que efectivamente los maestros participen, para que haya democracia sindical, primero tienen que estar informados, y para eso se requieren asambleas delegacionales. Sabemos que difícilmente los charros las van a convocar. Entonces, una propuesta que nosotros estamos haciendo como sección novena es iniciar una jornada nacional de información, de agitación política en todas las secciones, porque este no es un problema solamente de la novena, es un problema nacional. Entonces, esto va a afectar tanto a las secciones que tienen, como la 22 y la 7, que tienen su toma de nota, a secciones como la 18 de Michoacán, la 14 de Guerrero, que son los contingentes más fuertes de la CENTE, pero también a los contingentes que tienen comisiones coordinadoras, etcétera, porque prácticamente van a avasallar. O sea, si los charros logran echar a andar este mecanismo y con todas las trampas y todos los controles que tiene, y logran apoderarse de los comités seccionales, pues ellos se van a ostentar todavía aún más como la única representación del magisterio. Los maestros entendimos que en el periodo de la reforma educativa, pues que el sindicato es crucial para mantener las condiciones de vida y de trabajo. O sea, lo que comprobamos en esa relación entre el CENTE y Enrique Peña Nieto es que si el CENTE dice sí a una reforma o dice no a una reforma, lo que determina son las condiciones de vida y de trabajo. O sea, cuando ellos aprobaron la reforma de Peña Nieto, cuando la avalaron y la defendieron, lo que apoyaron y validaron fue que los maestros se quedaran sin su plaza base, sin la seguridad laboral. Entonces, por lo tanto, para ahora no es cualquier cosa el que se nombre o cómo se nombra un sindicato, es vital para la sobrevivencia en el trabajo, para la mejora profesional, en todos los aspectos.
Entonces, por esa razón, nos interesa mucho hacer la denuncia de qué es lo que ellos están planteando con este nuevo reglamento. Y bueno, pues ya la maestra Sofía tiene a detalle en qué consiste el reglamento. Sí, buenos días. Pues miren, lo primero que hay que resaltar en cuanto al reglamento es que es producto de un Consejo Nacional, bueno, de un acuerdo de un Consejo Nacional, y entonces esta es la primera característica que nos habla de que es totalmente autoritario, antidemocrático y que refleja el gran miedo que se le tiene a la base, además de ser un reglamento sexista. Pues se pueden dar muchos ejemplos de esto que acabo de mencionar, pero baste con decir que los órganos e instancias electorales que el reglamento da, que hay que puntualizar que solo hace referencia al cambio de directivas seccionales. Como ha dicho el maestro Roberto, no habla del Comité Nacional, no habla de las instancias delegacionales, sino únicamente de las seccionales. Y menciona 3 órganos o instancias electorales, que es el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Nacional Electoral y las asambleas delegacionales electivas, o sea, donde se va a emitir el voto. Y la particularidad es que nuevamente mete lo vertical de que solo ellos podrán definir todo, porque las funciones que tiene el comité electoral pues es todo: emitir la convocatoria, establecer las reglas, calificar la elección, suspender las asambleas si es necesario. Y además otra parte que hay que resaltar mucho es que acota la posibilidad de propaganda, o sea, ninguna planilla podrá hacer propaganda si antes no tiene el aval del Comité Nacional Electoral y únicamente en los medios establecidos para tal efecto. O sea que dice que una de las posibilidades de cancelación del registro de una planilla es que haga proselitismo fuera de los procedimientos que ellos mismos establezcan, que son las páginas oficiales de cada una de las secciones involucradas. Pero encima de eso da una planeación que le permite pues controlar todo el proceso de registro de planillas, porque señala que las planillas, que la convocatoria se va a emitir con 15 días de anticipación a la Asamblea Electoral. Y ahí empieza a hacer un desglose de los tiempos hasta llevar a que un día antes de la elección podrá estar reconocida una planilla y hasta ese momento dispondrá de los medios para hacerse propaganda. ¿Por qué decimos esto? Porque él dice la convocatoria se emite con 15 días de anticipación, lo dice en el artículo 28. Y a partir de ahí se tendrán 3 días para registrar una planilla. Concluidos esos 3 días, entonces ellos van a tener 5 días para resolver si la planilla procede o si le va a hacer alguna medida preventiva y tendrá que subsanar alguna condición que ellos pongan para el registro. Después de eso, la planilla va a contar con 3 días para poder subsanar vamos a decir, su deficiencia o su falla, y una vez que la planilla haya presentado los desahogos a lo que se le pidió, el Comité Ejecutivo Electoral tendrá 3 días para publicar si fue aceptada lo que la planilla presentó y ha sido aceptado su registro o no, y al día siguiente publicar en estrados la resolución, si la planilla fue aceptada o no fue aceptada, y será entonces cuando podrá subir a los medios de difusión para tener el acceso al proselitismo, a la propaganda. Entonces, si hacemos cuentas, pues 15 días menos 3, menos 4, menos 5, menos 3, menos 1, pues queda un día, ¿no? O sea, ese es el asunto de esto. La planilla tendrá un día, tendrá que sujetarse a los medios de difusión que ellos tendrán, y además de eso, limita en relación a qué logotipos se pueden utilizar para la propaganda. Señala que no podrá participar, no podrá utilizarse ni colores, ni emblemas, ni frases, ni nada de ninguna organización política. Bueno, solo faltó decir nada que tenga que ver con la CENTE, ¿verdad? O sea, eso fue lo único que les faltó señalar.
Y bueno, pues una de las causas de negarle el registro a una planilla es que haga proselitismo fuera. O sea, todo el proceso lo tienen controlado. ¿Por qué decimos miedo a la base? Porque además los funcionarios de las asambleas electorales van a ser designados por el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, ellos tendrán el control de la asamblea electoral, ¿sí? Ellos establecerán dónde se ponen las sedes de votación, porque eso es una sede de votación. El padrón para la votación se dará a conocer 3 días antes de la elección. O sea, todo está preparado de tal manera que no exista pues posibilidad de movilización, de oponerse a esto, de congreso, nada, ¿sí? Y encima de esto, basta la firma del presidente de la Asamblea Electoral para que sea válido los documentos que se hagan. O sea, hasta ellos mismos se curan en salud de que el secretario y los escrutadores no son necesarios a la hora de levantar un acta, sino únicamente la firma del presidente será necesaria para validar una resolución que se emite en las asambleas. Entonces, esto puede constatarse desde el artículo, hay procesos de lo que es los previos, la elección ya en sí y los resultados. Llama la atención también que ellos, a partir de que se concluya la votación, tendrán 3 días para emitir resultados. O sea, 3 días que pudieran entenderse por la lejanía, o bueno, el argumento lo podrán dar ellos, pero nosotros sabemos que esos 3 días los pueden utilizar para arreglar lo que tengan que arreglar y que se caiga el sistema, ¿verdad? Se va a caer desde allá, desde la sierra. Pero hay otra situación, o sea, todo lo tienen así perfectamente planeado. Una vez que se haya concluido una votación y se haya declarado quién es el ganador, todavía no podrá entrar en funciones los electos hasta en tanto no se les tome la protesta. No señala el tiempo para tomar la protesta. Solo dice el comité ejecutivo en funciones seguirá desempeñando sus funciones en tanto se toma la protesta al nuevo comité electoral. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues si es algo que no nos conviene, pues no les tomamos la protesta, ¿no? Y con eso se soluciona la situación. Y yo digo, la joya de la corona del autoritarismo, el artículo 82 dice definitividad. Las resoluciones emitidas por el Comité Nacional Electoral serán definitivas y firmes. En contra de ellas no podrá interponerse ningún otro recurso. O sea, como se mencionaba en la participación del maestro Enrique, el maestro Roberto, se afinaron los estatutos charros. O sea, los estatutos charros, su característica era ser verticales, autoritarios, y que el Comité Ejecutivo Nacional, a través de sus diferentes órganos, tuvieran el control de todos los procedimientos. Pues aquí se ratifica eso. O sea, y son la lectura de sus artículos puntualmente de cómo van estableciendo las normas. Digamos, es de veras, pues lo lee uno y parece que está hablando de hace, no sé, 3 siglos, ¿no? O sea, no hay ningún rasgo de democracia aquí. Todo está preparado para ser controlado. Y por otro lado, yo decía, también no es un reglamento sexista porque solo en 2 artículos hace referencia a la equidad, en el 4º y en el 16. Y en el 16 señala que se promoverá la participación de las mujeres. O sea, eso no, o sea, no dice tantos lugares para mujeres, no, nada más se promoverá. Y bueno, pues ustedes véanlo aquí, en una sección donde el 80% somos mujeres, pues estamos 4-1, o sea, el 20, y faltó Francisco, si no estaríamos 5-1. Y así ella ocurre. tiene el mayor peso de la representatividad aquí. Nosotros representamos muy poquitos. Cada uno de nosotros. O sea, nada más es para poner en contexto cómo la situación de la mujer, cómo la condición de la mujer en el Sindicato Nacional, pues está minimizada, ¿sí? No se establece qué porcentaje ocuparán las mujeres, ¿sí? No se señala, o sea, es un... Digo, a mí me genera hasta como que es un esbozo como de risa, se promoverá.
¿verdad? ¿Quién sabe qué querrá decir? Se promoverá la participación de las mujeres en las dirigencias sindicales. Entonces, pues, esa situación, todo esto escrito en el reglamento, o sea, no es, porque siempre dicen, ¿y por qué dicen eso? No, todo escrito y con los artículos puntuales de dónde lo dice, nos permite afirmar categóricamente que es muestra del autoritarismo, de la antidemocracia, del sexismo, del verticalismo y del miedo a las bases. Porque las bases lo único que van a hacer, van a poder ir a depositar su voto, pero también contempla que si a juicio del presidente no hay condiciones, puede suspender en el momento que así lo considere la votación. Ahí la muestra. Para ir cerrando el tema sindical, pasaremos con el tema educativo con Pedro, sería el compañero González. Yo creo que en la CENTE y en la sección 9 entendemos que el corporativismo sindical es uno de los pilares para mantener el estado de cosas en este país. Tradicionalmente, los charros de cualquier sindicato han aportado recursos económicos, humanos, de estrategia, de mañas, de todo, para controlar incluso las elecciones a nivel nacional. Hay relevos, o sea, esta última, nosotros vemos una parte del relevo del corporativismo en esta etapa, en esta coyuntura. En el 89, cuando nosotros logramos derrotar a uno de los caciques más sátrapas de todos los tiempos en este país, Juan Pitus Barrios, hubo un relevo del charrismo sindical. Ahí tumbaron a La Quina en el 10 de enero del 89, a Venus Rey posteriormente, y hubo un relevo del charrismo sindical con un discurso nuevo, un discurso progresista, pseudo progresista, pero con unas prácticas de amarrar más a los trabajadores de la educación, a someterlos más. Y esa ha sido la actitud de los charros, una actitud subordinada al presidente en turno del color que sea. Nació bajo la tutela del Estado mexicano y se mantiene bajo la tutela del Estado mexicano. Desde 1943 bajo la tutela de Ávila Camacho hasta la fecha. Entonces los charros, con esa política de avestruz, con la cabeza siempre adentro y enseñando otra cosa, siempre han planteado de ponerse de tapete ante cualquier autoridad. Para ellos, le decíamos ayer, como decía el secretario Apeña, a ellos toda la vida dijeron, ¿qué horas son, señor presidente? Las horas que usted diga. Y los charros así han sido toda la vida, ¿no? Una actitud de subordinación que raya en perder la dignidad como ser humano, como persona, ¿no? Y lo último que hacen hoy, dice Roberto, proclamarse como los intelectuales de la 4T, no es otra cosa más que patadas de ahogado, patadas de sobrevivencia, tratar de salir del bache donde solitos se incorporaron, ya decía Roberto, le apostaron todo al PRI, le apostaron todo al candidato del PRI, y finalmente están pagando las cuotas. Acomodarse a esta coyuntura es lo que les queda para mantener esos feudos, y no les queda otra más que apretar las tuercas en contra de la democracia sindical. Y ya Sofía acaba de plantear con muchos detalles, pero faltan más, de cómo esa forma tan férrea de elegir a los sindicatos. Nosotros les demostramos a los charros que con sus mismos estatutos los derrotamos desde siempre. Cuando empieza la organización, en la 9, desde la constitución de la CENTE, pasaron 10 años para que nosotros logramos ganar esta sección, con sus mañas, con su represión administrativa, con su represión física, con asesinatos de compañeros. Y nosotros logramos en el 89 decirles, nos pusieron trampas de todo tipo. En la comisión ejecutiva nos pusieron la trampa de una terna y 3 compañeros democráticos eran nuestra candidatos, no había de otra.
el Baester no la quiso jugar y se las ganamos. En el penúltimo relevo seccional, con sus mismos estatutos, logramos impedir que ellos pudieran tener una proporcionalidad. Sus estatutos nosotros les presentamos 2 planillas y las 2 planillas ganaron y las 2 planillas se dividieron las proporcionalidades. O sea, los chavos no tenían nada que hacer. Hemos demostrado cuando después de 10 años con la traición de Blanca, ya es una historia que hay que recuperar, 10 años en el poder en la Secretaría General, como miembro del Comité Ejecutivo Seccional, nacional, y como diputada federal, 3 cargos en uno solo durante 10 años, y pensaron que ya estaba derrotada la sección 9. Se hace un congreso, se los volvimos a ganar. Charrazo. Intentaron buscar una forma de darle vida a ese comité que nació muerto. Implementaron una comisión ejecutiva que igual nació muerta. Entonces nosotros les decimos a los charros, háganle como quieran. Esta cuestión es tan férrea que nosotros pues no le entramos. Y es una posición que estamos discutiendo. O que en la novena ya decimos, si es así, no va a haber posibilidades de que el movimiento entre. Entonces nosotros les demostramos a los charros que nuestras formas de elección son democráticas. Para ser miembro de un comité seccional se requiere ser nombrado en su escuela primero. Luego lo tiene que nombrar una zona escolar. Luego lo tiene que nombrar un sector. Y luego lo tiene que nombrar su dirección. Y luego la dirección, todos los delegados electos en las direcciones pasan a un congreso democrático. Y ahí se van acomodando las carteras y se elige al secretario general. El secretario general se elige para que todos tengan posibilidad, se eligen aquí en una sola votación 3 carteras para que pueda haber la inclusión de las formas de pensar. Se elige al secretario general, se elige a finanzas y se elige a prensa juntos, para que todas las formas de pensar puedan tener un nivel dentro del comité ejecutivo seccional. Entonces nosotros decimos, esa es la enseñanza de las bases. Dice Sofía, le tienen miedo a las bases. Nosotros venimos de las bases, somos compañeros que estamos en contacto directo, y por eso nosotros creemos, esto no va a pasar. No va a pasar. Los compañeros, aún con toda ahorita con la indefinición que hay por la cuestión de todo lo que se ha generado, nosotros decimos, los compañeros tienen dignidad y la dignidad no tiene precio, ¿no? Entonces Andrés Manuel tendrá que ir definiendo, y nosotros decimos, la reforma laboral tiene varios elementos que todavía tiene que agrupar ahí, y tiene que conocer cuál es la experiencia de la coordinadora. Una primera es el voto universal y secreto. Él cree que con eso ya es una gran democracia, va a ser en los sindicatos. Romero de Champs, con ese mecanismo, ganó la mayoría de las secciones en todo el país de los petroleros, con la mano en la cintura, sin broncas, y diciendo, pues yo ejercí el voto universal y secreto, ahí está, ¿no? Y la otra cuestión es el convenio 86 de la contratación que plantea la Organización Internacional del Trabajo. Es una recomendación que le hacen al gobierno mexicano, que lo incluya en la reforma laboral, que es la contratación, y no es una cuestión de beneficio, es una contratación que está nada más para el apartado que tiene que ver la contratación con los trabajadores mexicanos y los trabajadores gringos, que es un problema de dinero, ¿no? Y la otra cuestión es la exigencia del Tratado de Libre Comercio para la democratización de los sindicatos. Vean nada más que los gringos nos vengan a dar clases de ese tipo, ¿no? Entonces nosotros decimos, no queremos prerrogativas para la elección del comité, no queremos nosotros un planteamiento que nos den negociar y ventaja, ¿no? Nosotros decimos, queremos piso firme donde tengamos las mismas condiciones económicas, humanas y de infraestructura para generar el cambio seccional en todas las secciones del país. Que si ellos tienen gente liberada, que nosotros tengamos gente liberada. Si ellos tienen los recursos de las cuotas sindicales, que sean los recursos económicos de las cuotas sindicales, no prerrogativas de otro tipo, que sean para este tipo. Y nosotros nos amparamos y nos protegemos en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que es sobre la libertad sindical.
nos amparamos en el artículo 9 y 123 de la Constitución, que también hablan sobre la libertad sindical y la libertad de asociación. Nos amparamos en la Declaración del artículo 20 de los derechos humanos, donde también plantea que cualquiera se puede asociar con quien sea. Y nosotros le planteamos al presidente, si nosotros nos queremos organizar en una escuela como maestros, ellos tienen la obligación de atenderlos, aunque no estén afiliados a ningún tipo de sindicato. Son maestros, son trabajadores y son derechohabientes de algunas prerrogativas que la misma ley otorga. Y nosotros hicimos sus propios estatutos anteriores, tenían tiempos, tenían formas, y nosotros hicimos con esos estatutos, los derrotamos. Hoy efectivamente tratan de apretar la tuerca, porque saben que se les está yendo de las manos la mina de oro, se les está yendo de las manos el presupuesto y el dinero de los trabajadores de la educación, las cuotas sindicales que tanto dinero, que tantos beneficios les ha dejado, y que nada más para que tengan idea son 10 millones diarios los que recibe el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para sus beneficios personales, para sus beneficios de grupo y para sus objetivos partidistas. Bien, y para cerrar el tema, no solamente hemos buscado la democracia sindical, ustedes saben que la democracia del país y también la democratización de la educación, y en específico de la Ciudad de México también. Entonces, para ese tenor, el compañero Pedro Hernández para hablar al respecto de lo que estamos pensando sobre el tema educativo. Buenas tardes. Junto con la exigencia de democracia en el sindicato, uno de los ejes que en estos 40 años de vida la coordinadora hemos impulsado es la democratización de la educación. Hemos resistido políticas neoliberales en todos estos años, que nos ha llevado a impulsar lo que hemos llamado una resistencia pedagógica, una construcción social de una serie de proyectos educativos alternativos. Ahora, en esta coyuntura del cambio de gobierno, hemos planteado como coordinadora y como sección 9 la necesidad de una verdadera transformación de la educación. Pensamos que a un año de gobierno, aun cuando se modificó ya en las leyes la parte punitiva de la evaluación y de la mal llamada reforma educativa, aún hay muchos pendientes. Los maestros seguimos padeciendo una serie de políticas, de lineamientos, de reglas en las escuelas que no permiten un avance sustancial en la transformación de la educación. Hoy estamos planteando la necesidad de que se escuche las propuestas que tenemos los maestros, que hemos impulsado en todos estos años, y que pueda tener cabida un gran debate nacional sobre el presente y futuro de la educación. Vemos que muchas situaciones están pendientes en cuanto a la infraestructura, en cuanto al mantenimiento, en cuanto a la profesionalización de los docentes, aun cuando está incluso escrito, tanto en el tercero constitucional modificado como en las leyes reglamentarias, aún no hay un plan concreto por parte de la Secretaría de Educación Pública en este tenor. Sigue un esfuerzo muchas veces personal de los maestros por prepararse, por actualizarse, por profesionalizarse, y no siempre recibe el reconocimiento y el apoyo de las autoridades. En el caso de la Ciudad de México, un punto que hemos discutido es que tiene que cambiar las reglas en las que se ejecuta la educación en las escuelas públicas de la ciudad. Por ejemplo, tenemos consejos técnicos, ahora se modificó, antes era así como tradición de que el último viernes de cada mes, ahora se acomodó a un calendario, a una serie de puentes, de situaciones incluso de otro tipo, y inclusive tenemos programado 3 encuentros interniveles entre maestros de preescolar, primaria, secundaria. Sin embargo, aún persiste una sola línea nacional inclusive que no atiende las características específicas
de las escuelas, de las regiones, de los maestros. Nosotros planteamos que la llamada autonomía curricular y la autonomía pedagógica tiene que dar ya cabida este gobierno, estas autoridades, para que entonces el gran aporte que hacemos los maestros mexicanos tenga pues un espacio privilegiado en la parte de las políticas educativas en nuestro país. Pensamos que aún persisten una serie de compromisos. Hemos visto que nuevamente se han firmado compromisos con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que hay grupos de poder como Mexicanos Primero que siguen teniendo una gran influencia en las políticas educativas de nuestro país, que fundaciones como Fundación Azteca sigue teniendo privilegio en esta parte, y bueno, pues escuchamos el anuncio de impulso a las orquestas infantiles, que consideramos muy importante que los niños tengan la posibilidad de un desarrollo integral en todas las áreas. Sin embargo, no puede ser a partir de acuerdos de comercio elitistas que privilegien solo una parte. Nos parece que la educación aún está en riesgo, que necesitamos una profunda transformación, y también a eso apostamos los maestros democráticos. Junto con la lucha por la democracia en el sindicato, mantendremos la lucha por la democracia o por la democratización de la educación. Y bueno, simplemente queremos señalar que requerimos una representación sindical fuerte para que también respalde esta serie de iniciativas de los maestros en el terreno educativo. Hemos estado en la interlocución con el secretario de Educación. Hay algún aspecto positivo en el sentido de escuchar, sin embargo no está en el fondo el debate de los planes y programas, de los libros de texto, de la revisión profunda del daño tremendo que ocasionó la reforma educativa de la educación. Nos parece que eso es uno de los pendientes que necesitamos abordar, que reconocemos que existen otras posibilidades y apostamos a que entonces en un ejercicio responsable los maestros podamos plantear una serie de iniciativas que deben de ser respaldadas desde todos los espacios. Bien, sería en global.